Y cuando es la 1:41 de este martes 9 de diciembre, vamos a hablar de historia no muy lejana, tampoco es que sea muy reciente. Estamos hablando de los primeros años del franquismo, de la dictadura y sobre todo de educación y cómo se transmitía determinados valores o determinados mensajes que se querían transmitir del ideario de la dictadura hacia los escolares, hacia la gente más joven. Queremos hablar de Franco en las aulas. Es un libro creado por la profesora María Jesús Martín Díaz a raíz de encontrarse con una serie de cuadernos escolares de su madre que justamente eran de aquella época, años 30, principios de los 40 del siglo pasado, y en el que, bueno, pues podemos ver interesantes conclusiones. Vamos a saludar primero a María Jesús Martín. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. Igualmente. Bueno, para nuestros oyentes más adeptos, por así decirlo, el nombre de María Jesús Martín y su imagen les sonará porque ha sido portavoz de Ganemos Tres Cantos hasta hace unos años, ¿no? Sí, que dejó la política, por así decirlo, en primera línea. Sí, efectivamente. Fue en las elecciones del 2015 que me presenté por Ganemos Tres Cantos, primero las primarias y salí sorprendentemente la primera. Uh-huh. Y ahí estuve hasta el 2020. Uh-huh. O sea que y ahora en el 2020 justo empecé otra actividad que ha sido la escritura de este libro. Uh-huh. Este libro, que por cierto vamos a poder conocer un poquito más en la presentación que va a hacer esta tarde en el Auditorio Municipal de Tres Cantos a las 7, nos cuenta exactamente el qué. Pues mira, nos cuenta a través de actividades escolares, de 22 cuadernos escolares que yo encontré, y que son principalmente de mi madre y alguno de mi tía, que era algo mayor, nos cuenta cómo era la educación dentro de las aulas en la época republicana, uh-huh, en la guerra de España y los primeros años de la dictadura, en una escuela rural unitaria en un pueblo del sur de Ávila, uh-huh, del Valle del Tietar. Uh-huh. Y eso es lo que se presenta siempre. Los capítulos empiezan con una actividad escolar y a través de ella pues voy desarrollando algunas cuestiones. En principio está dedicado como un tercio del libro a la Segunda República, a la educación en la Segunda República. Hay actividades escolares preciosas, muy innovadoras, que se pueden considerar que están con la línea de la didáctica en el momento actual y pedagógica. Luego, una tercera parte aproximadamente que es sobre la guerra, porque la guerra entra en las aulas. Y entonces se puede seguir incluso los diferentes lugares que van tomando los golpistas a través de los cuadernos e incluso los decretos que son promulgados por el caudillo, por la Junta de Defensa Nacional. Y luego la tercera parte que está dedicada a los primeros años de la dictadura, porque mi madre deja el colegio la escuela rural, en el curso 40-41. Uh-huh. Entonces, mucho contraste entre lo que se leía y lo que se enseñaba a los chavales en el año 31, una cosa así, ¿no? A los del 41, claro. Muchísimo contraste. Hay que tener en cuenta que las finalidades de la educación en esas dos etapas de nuestra historia eran muy diferentes. Es decir, el gobierno de la Segunda, o los gobiernos de la Segunda República, sobre todo en la etapa hazañista, apostaron decididamente por la educación, por una educación pública y laica. Y entonces eso se traslada de alguna manera a todas las actividades, sobre todo porque era un momento de innovación pedagógica que surge en Estados Unidos y en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, y que la República, a través de las personas que están al frente del Ministerio de Instrucción Pública, recogen. Con lo cual, en esa época nos encontramos con unas actividades francamente bonitas, bien realizadas, y además que a mí me encandilaban y eran muy innovadoras. Cuando llega el golpe, el golpe no triunfa en el sur de Ávila, es decir, Ávila se adhiere al golpe, pero la parte al sur de Gredos, todo el valle del Tietar, no se adhirió al golpe.
Y entonces, bueno, pues precisamente uno de los cuadernos que yo busqué el primero fue el del curso 36-37, porque yo quería saber si a través de las actividades escolares se podía detectar el cambio y el momento en que entran los golpistas en el pueblo. Es clarísimo, se detecta a través de las actividades escolares, o sea, que luego yo comprobé a través de las actas de los plenos del archivo municipal, y es el 9 de octubre del 36. Hay un cambio radical en las actividades, que luego, si quieres, hablamos, y luego, pues, eso es en el tiempo de la República. Después es que realmente, en lugar de querer formar personas críticas, personas libres, personas con capacidad de toma de decisiones, con conocimiento de causa, lo que se pretende en el nacionalcatolicismo es hacer súbditos, es decir, hacer personas adictas al régimen, que defiendan el régimen. Y eso se ve claramente, porque también para los golpistas y para la derecha es muy importante la educación, porque saben que a través de la educación pueden conseguir eso que estaba diciendo, adoctrinar y hacer personas que comulguen o que estén de acuerdo con algunas cuestiones que a lo mejor sin ese adoctrinamiento no lo estarían. Bueno, esta cuestión ya se conocía, ¿no? Porque hay otras personas anteriormente que han analizado esos libros que se utilizaban en la educación infantil, primaria, aunque en aquel momento tuviera otros nombres, ¿no? Pero que también un poco nos hablaban de cómo enfocaban ellos la historia, incluso el papel de los chicos y las chicas, ¿no? Que muchas veces veías esos libros con la mirada de la persona actual, final del siglo XX, y decías, digamos que empujaban a los chavales, a los niños, a que buscaran tener un oficio, mientras que a las chicas se les empujaba al cuidado de la casa, por así decirlo. Sí, claro. Son dos cuestiones con lo que has dicho al principio. La primera es que es cierto que existen libros y existen cuadernos escolares del franquismo, es decir, existen muchos. Sin embargo, de la Segunda República existen muchos menos, o sea, han desaparecido pues por razones casi obvias, ¿no? Pero sí que hay. Y otra es que los cuadernos escolares se han convertido en un documento historiográfico muy importante para la historia de la educación, porque la historia de la educación se puede hacer a través de leyes, o sea, estudiando las leyes, estudiando los decretos, toda la legislación que hay, se puede hacer a través de los movimientos de renovación pedagógica, pero los cuadernos cuentan lo que ocurría dentro de las aulas. Entonces, se puede saber, y entonces la intrahistoria. Entonces ha adquirido mucha, pues realmente están adquiriendo importancia. Este libro lo que presenta, que tiene, yo creo, en mi opinión, y por lo que me ha comentado más gente de novedoso, es que se puede seguir la historia de España en la cuestión educativa y algo más, a través de los cuadernos, porque recorren pues todo ese periodo de esa década, desde el 31 hasta el 41. Y entonces eso, porque bueno, yo he manejado para escribir este libro, otros libros que hay sobre cuadernos escolares, lógicamente. Claro, por eso comentaba, ¿no?, que anteriormente ya se había estudiado esa época y tal, pero que es verdad que quedaban, digamos, una parte, ¿no?, que era un poco más incógnita, en el sentido de que no se había tenido acceso, o a lo mejor no se había estudiado. Me gustaría preguntarle que nos pusiera algún ejemplo, porque de hecho se ha traído alguno de los cuadernos de su madre y de su tía, ¿no?, de ese tipo de cambios que se vieron en los contenidos que se enseñaban a los infantes, ¿no?, a los escolares en aquella época. Sí. ¿Dónde lo tengo? Bueno, pues por ejemplo, este cuaderno, que es del curso 36-37, el que decía que yo busqué primeramente, tiene una primera actividad en la cual, claro, cuenta que la República está muy preocupada por la infancia. Y he dicho que en esta época, en septiembre del 36, este pueblo no ha caído bajo los sublevados. Entonces, cuenta que la República está muy preocupada, la Segunda República, por la infancia, y entonces ha adelantado
adelantado la época escolar. Es decir, que empiezan antes porque piensan que los niños están mejor en las escuelas que en las calles o tal. Bueno, esta actividad además tiene una bandera, no sé si se puede ver, entonces choca con la actividad el hecho de que la bandera que aparezca sea la bandera rojigualda, pero si nos fijamos, la última banda está borrada y está coloreada de nuevo. Es decir, que la magia de los colores convierte el color morado en color rojo. Bueno, entonces, por ejemplo, pues esto es, aquí hay más actividad, aquí es donde se ve este cambio, pero quería enseñar, entonces, estas son actividades de mi tía, que vienen en el cuaderno. Entonces, por ejemplo, esta actividad, que viene en el libro también, es un viaje imaginario, que van de Madrid a Sevilla. Entonces tienen que describir cuál es el itinerario, hacer un presupuesto de lo que se puede gastar e incluso, mira, este dibujo, que es un tren recorriendo los viñedos y los lugares por los que atraviesan. Eso, y tienen que decir también qué es lo que van a visitar en Sevilla. Es una forma, a mí me parece muy innovadora, muy creativa, de acercar a los niños a un sitio como es Sevilla y a la geografía, porque esto permite hacer un conocimiento de varios ámbitos, ¿no? Este tipo de actividades son actividades de la época de la República. Hay algunas más que también muestro en el libro. Y frente a esta digamos, parte más de cuando era el tiempo de la República, cuando ya estamos en plena, digamos, franquismo, ¿no? Primeros años del franquismo, ¿qué otras actividades? Primero en la guerra, bueno, este es un cuaderno de mi madre, y está la bandera rojigualda. Entonces, bueno, empieza curso 37-38, segundo año triunfal. No sé si recordáis que se llamaron años triunfales como si la era nuestra hubiese empezado el 18 de julio del 36 realmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas, como podemos ver, banderas rojigualdas, de falange, esto se dice aguinaldo del combatiente. Bueno, se pueden encontrar... incluso el adoctrinamiento llegaba por parte del texto, de lo que se le enseñaba a los niños, pero también de los dibujos, ¿no? Que vemos también pues esas banderas, esos símbolos, ¿no? Sí, los colores. Ya iban permeándose. Bueno, los símbolos son muy importantes, Y luego, pues la religión. La religión es muy importante. Entonces, bueno, hay varios cuadernos de religión. Uno de ellos es este cuaderno, en que podéis ver que existen unas estampas o cromos negros que luego se explican, entonces además muy adornadas con unas orlas alrededor. Entonces yo me pregunté de dónde venían todas estas imágenes, que además son difíciles de entender, ¿eh? O sea, yo no sé si un experto en teología, y que los van explicando. Entonces luego a posteriori encontré un catecismo gráfico, donde están todas estas imágenes. Entonces las recortaban, estaban troqueladas y las recortaban, y entonces y las explicaban. Este es el catecismo gráfico, y aquí aparecen las imágenes. La imagen. Entonces, bueno, la verdad es que se puede hacer un recorrido muy amplio porque son muchos cuadernos. Bueno, pues esto, digamos, esta conversación ha servido como aperitivo para esa presentación que va a hacer, de las muchas que está haciendo, por cierto, en diferentes lugares, que ha estado en Madrid y en otras localidades presentando este libro, Franco en las aulas. Esta tarde se presenta en los pupitres, perdón. Esta tarde en Tres Cantos. Lo podemos ampliar la información pues acudiendo a la presentación en el Auditorio Municipal de la ciudad a las 7 de la tarde. Hemos hablado con María Jesús Martín Díaz, que es profesora y bueno, pues también creadora de este libro. Muchas gracias por habernos traído esta muchísimas gracias. Solamente decir una cosita, y es dar las gracias a la editorial, que es en Mono Libre, porque ha conseguido una edición muy buena. Entonces se ven muy bien las imágenes, han hecho un trabajo de verdad con el que estoy muy contenta. Muy bien, pues enhorabuena por este Franco en los pupitres. Hasta la vista.